Bien. ¿Cómo les resultó? ¿Se me trabó solo a mí? Qué sé yo. Yo te escucho, Sí, te Luciana, escuchamos. Yo no, a mí se me traba. Me voy a pasar con la internet del celular porque... No escuchas bien, pero te escuchamos. No. ¿A mí me escuchás? Sí, ahora te escucho, pero se me había trabado. Bueno. Bueno, no, les preguntaba a ver, bueno, vamos a esperar a que entren, que ahí me están ametrallando. Ahí está. No tenemos todavía las notas nosotros, los de la comisión de Claro, viernes. no, porque No sé se el iban a resto. tomar un tiempito porque había que corregir, las que eran a desarrollar hay que corregirlas. Y bueno, y eso lleva. Porque hay que leer una por una, corregirlas bien, a ver qué es lo que tienen en el contenido, qué no. Y así que bueno, pero yo creo que en la brevedad ya van a tener las notas a disposición. Calculo que se las van a mandar por mail, no sé cómo lo va a resolver cada JTP, como bueno, para que le llegue la nota, ¿no? Bien. Y ahí ya recibimos la lista de todos los interesados en rendir la promoción. Sepan que para la promoción también entran los temas teóricos, no solamente las partes prácticas, sino también todos los temas teóricos que venimos dando desde el principio. Va a ser oral y bueno, después les mandaremos los links para conectarse. Estábamos esperando un poco los resultados para ya organizarlo. Se harán varias mesas en simultáneo para ir tomándoles. Si alguno tiene algún problema de horarios, yo les diría que lo manden a informar con anticipación. Si necesitan rendir, yo quería preguntar, el mail a mandar la confirmación. Mándenlo por el SIU, por acá, por aulas web. Mandalo por aulas web. Ahí me preguntan dónde mandarlo. Por aulas web y si no, el mail de la cátedra. El mail de la cátedra que les di el otro día era zoología, ¿cómo era? Yo como no lo uso y no lo maneja Javier, zoología artrópodos, ¿cómo era? Zoología invertebrados 2 artrópodos. Creo que artrópodos arroba... a ver, lo tengo acá. A ver, dale, haceme el favor, así no lo busco yo. Sí, Lo copio en los comentarios. Dale, buenísimo. Copialo. Manden a avisar ahí. Pero por aulas web lo tienen que hacer, ponen destinado a los profesores y nos llega. Ahí está, artrópodos, @ Facultad de Ciencias Naturales y Museo, bla, bla, bla. Bueno, y ahí nos dicen y después, bueno, vemos cómo los organizamos. Como van a ser varios, nos tenemos que dividir, hacer distintos links y bueno, empezar ahí a tomar. Buena tarea. Y más o menos de qué hora a qué hora van a ocupar, digamos, para saber. Y yo creo que vamos a abarcar mañana y tarde, porque no sé el número definitivo, pero son unos cuantos. Y depende. El tema es así, depende cómo estudien ustedes y cómo estén preparados, porque hay alumnos que estudian mucho, que les va re bien, y bueno, te toma un cierto periodo de tiempo. Y por ahí hay otros que te implican un desarrollo más largo en tiempo, porque bueno, por ahí no hay conceptos claros, tenés que hacer más preguntas, pero el horario va a ser... No me quiero adelantar porque no me quiero comprometer a decirles. Yo les voy a tomar preferentemente de mañana. No sé si algún otro de los profesores que va a tomar no puede a la mañana y va a tomar a la tarde. No sé. Javier, vos y quién más toma el... Y los JTP, todos con otro docente. Y tenemos que tomar todos porque van a ser muchos. Claro. Entonces nos va a llevar no sé cuánto. Por eso depende del desarrollo de los parciales. Por ahí te lleva un montón, o por ahí estudian mucho y es más fluido y más ágil y bueno, menos tiempo. Ojalá que así sean todos, ¿no? Pero así que bueno, veremos. Ya en esta semana les vamos a informar todo y bueno, esperemos que
que lo podamos resolver lo antes posible, porque así ya tenemos todo. A mí me gusta resolver las cosas con tiempo y quedarme tranquila y tener todo concreto, y no pendientes cosas. Cuanto antes le pongan, lo resuelvo, van de este horario, tantos alumnos me toca a mí, que serán al azar cualquiera, el que te toca y le tomás. Así que Sí, bueno. también por eso hay tanta ansiedad por el tema de saber el resultado del parcial, para saber si uno sigue en la posibilidad de dar la Claro, aprobación. sí, igual yo creo que ya en estos días se van a tomar el fin de semana para corregirlos y revisarlos, para que después no haya problemas y ya va a estar. Yo igual después le voy a mandar al grupo, que no sé dónde revolví el celular. Lo tengo acá. A ver cómo va con el tema para ir concretando y cerrando, ¿no? Para que no nos queden cosas sueltas por ningún lado, ni a nosotros ni a ustedes. Bueno, gente, vamos a presentar, a compartir la pantalla. Roxana, antes de que empieces, Sí, decime. yo estoy sin internet y me conecté con los datos del celular, pero se me van a terminar en cualquier momento. ¿Está la posibilidad de que se pueda grabar esta clase solamente? Porque si No, no, me mira, quedo fuera. preferentemente no. No, las clases no pueden ser grabadas. Yo porque si no me la pierdo y solamente estoy acá, pero se me termina en Sí. 2 segundos. No, pero hemos decidido que las clases no se graban. Fíjate, cualquier duda que tengas, después me consultás. Bueno, Ahí lo gracias. ven. Bueno, esperen que se me agrandó de nuevo. Espera, vamos a checar esto. Espérate, porque está a mitad de camino. Vamos a empezar por ahí. Ahí está. ¿Está bien el tamaño? Lo aumento un poco más. Ahí se ve bien, pero A ellos porque son jóvenes, ¿no? Me aumentan un poquito. Bueno, vamos a ser más generosos. Ahí va mejor. Sí, ahí está bien. Díganme, para mí No, lo no, mismo. ya como estaba antes estaba bien. Un poquito más. Ahí está perfecto. 110, perfecto. Bárbaro. Bueno, bárbaro. No se olviden de poner presente. Bueno, a ver, vamos a jugar un poco. Esperen. Bueno, acá, a ver. ¿Qué es un miriápodo? Les pongo esto para poner algún dibujo. Me falta un dibujo inicial donde no vean nada. Espérate, lo voy a copiar y lo voy a llevar al principio para que no me hagan trampa. Ahí está. A ver, cuéntenme, ¿qué es un miriápodo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empezarían ustedes? Diciendo que es un mandibulado. Bien. O sea que es un mandibulado, ya dimos la vuelta a la página de todos los que son los quelicerados. Empezamos entonces con otro taxón, ¿no es cierto?, que incluye grupos muy importantes, porque incluye a miriápodos, crustáceos y hexápodos. Y bueno, con características muy distintas a los quelicerados, y tenemos que definir primeramente por qué es un mandibulado y después por qué es un miriápodo. Hay una clase de introducción a los mandibulados que Javier la va a dar después, porque yo le pedí a ver si podía dar hoy este práctico. Como ustedes esta semana van a tener, esta no la otra, van a tener primero, van a tener ahora la otra semana miriápodos. Yo quería que tengan el teórico primero para que puedan hacer bien el práctico. Pero después van a tener una clase toda de introducción de mandibulados, más desarrollado. Pero de todos modos ustedes me van a poder decir por qué es un mandibulado. ¿Alguien se anima a decirme algo? Y a ver si me dicen algo en el chat. ¿Alguien que me tire algo? No, nada. ¿Por qué es un mandibulado y no un quelicerado?
Porque tiene mandíbulas. Sí, exactamente. Eso ya a esta altura lo tienen que manejar, ¿eh? Y para el parcial también. ¿Por qué es un mandibulado? ¿Cuál es la condición que reúnen los mandibulados? Tienen mandíbulas. ¿Qué más? ¿Qué son las mandíbulas? Apéndices que ayudan a la digestión. Te escucho muy bajito. Apéndices. Funcionan para la alimentación, tiene función alimenticia. Muy bien. ¿En qué segmento del cuerpo, de la cabeza? ¿El cuarto era? ¿Cuántos tiene? Esa es otra característica importante. A ver, ¿cuántos segmentos tiene la cabeza de un mandibulado? 6. Tiene uno menos que los quelicerados. Bien. O sea, ¿te acordás los nombres? ¿O qué apéndices tenía cada uno? ¿O qué apéndices aportaba cada uno de esos segmentos? El primero era siempre el ocular. Bien. El segundo era las antenas. ¿Esa? Sí. Antenal. Después estaba el intercalar. Bien. ¿Qué apéndices aporta? ¿Cuál? No, perdóname, perdí. ¿Cuál? El intercalar. Después del antenal, el intercalar. Está en discusión si el labro en realidad no es a partir del intercalar, que hoy se supone que sí, por eso tenemos la hipótesis esta de ese evento. Bien. Sí, que serían las senditas de qué apéndice. Esto hay que saberlo, para el primer parcial. ¿De las antenas? De las antenas. De las antenas 2, ¿no es cierto que las antenas 2 están en crustáceos, pero después se pierden? Claro. Tanto en las formas terrestres, las mandibulados terrestres, ese segundo par de antenas no está. Bien, ¿y por detrás de las antenas? Por las del intercalar, las mandíbulas. Ahí está. Las maxilas y el labio. Bien. En realidad, el labio está presente en algunos y en otros está como un par de maxilas 2 independiente. Ah, es verdad. Entonces, si nosotros tenemos que definir qué es un mandibulado, ya tenemos un tagma, que es la cabeza, esa región anterior, que está formada al menos por 6 segmentos, dependiendo de la teoría que sigamos, y por un número variable de apéndices. Y por detrás de esa cabeza, el tronco. El tronco. Entonces, los mandibulados tienen una cabeza y un tronco, y ese tronco va a estar más o menos diferenciado según el grupo. En general, o sea, si nosotros hablamos de pancrustácea, vamos a ver que hay una región que se llama tórax y otra que se llama abdomen, que son 2 tagmas que se pueden diferenciar bien. Y en el caso de los miriápodos, ¿qué tagmosis tienen? En términos generales, ¿ustedes qué pueden observar ahí? Cabeza y tronco. Exactamente, al menos cabeza y tronco. En términos generales, no tienen un tronco muy diferenciado. En general, ese tronco es bastante homónimo en todos sus segmentos. Ahora vamos a ver qué pasa en los diplópodas, pero si no, tienen todos cabeza y tronco. Bien. A ver, para nosotros, primero saber de qué estábamos hablando dentro de los miriápodos. Acá vamos a ver que hay 4 grandes superórdenes, 4 grandes grupos, que son los quilópoda, que son los vulgarmente llamados 100 pies, los diplópodas, que son vulgarmente llamados los 100 pies, que son estos de acá, y otros 2 que seguramente no los van a conocer, por ahí los escucharon hablar, son los sínfila y los paurópoda. Estos miriápodos son muy pequeños, muy blanquecinos y viven en el suelo. Y tienen características muy particulares. Los sínfila en un momento dado tuvieron
una gran importancia en las teorías evolutivas, en la consideración por parte de los autores. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tiene un aparato bucal bastante similar al que después presentan los insectos. Por eso había surgido una teoría que se llamaba teoría sinfiliana, que sostenía que en la misma línea, en la misma rama que se habían originado los insectos, eran como originados a partir de los ínfila, que estaba en concordancia con la teoría de Atelocerata, donde, entre otras cosas, se habían terrestrializado una sola vez y todos los caracteres que presentaban como adaptaciones a la terrestrialización eran justamente los caracteres que justificaban este clado, como tráqueas, como ausencia del segundo par de alas, como la presencia de túbulos de Malpighi, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo estoy hablando y me refiero a la morfología general, me voy a referir a la morfología de estos 4 grupos y voy a hacer la salvedad cuando alguno tenga algo en particular. Entonces, algunos autores vamos a ver que sostienen la monofilia de miriápodos y otros no, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque en general se definen más que nada por ausencias. Eso es un gran problema. Las ausencias que tienen los miriápodos es, al igual que, que los hexápodos, carecen del segundo par de antenas, no presentan ojos de posición media, ojos medianos, no presentan escolopídeos. A ver, ¿qué era esto? ¿Se acuerdan? Estos escolopídeos, que lo vieron al principio con órganos de los sentidos, son un tipo de sensilas mecanorreceptoras que son muy importantes porque no son del tipo tricógenas, no forman un pelo exterior, son sensilas donde las células, esta sensila si esta es la cutícula, las células quedan inmediatamente por debajo de esa cutícula y tienen 2 puntos de contacto. Entonces, al tener 2 puntos de contactos asociados a una neurona que sale lateralmente, permite censar los movimientos, por ejemplo, entre un segmento y otro. Captan vibraciones más que nada. Entonces, estas que son típicos de los insectos no están presentes en los miriápodos. Y aparte, tiene otra característica importante, que no presentan el desarrollo del complejo acronal en los espermatozoides. Pero bueno, tiene toda una serie de presencias que sí las vamos a desarrollar a lo largo de toda esta presentación, que sí nos van a permitir definir lo que son, en términos generales, los miriápodos. Tiene una característica muy importante si nosotros lo diferenciamos de otras formas terrestres, por ejemplo, en cuanto a su tegumento. En el caso de los insectos, desarrollan esa capa de cera que le permite vivir en ambientes, en cualquier tipo de ambientes, y no tener tantos problemas con la deshidratación. En estos miriápodos no está desarrollada esa capa de cera o es muy pequeña. Y aparte suelen tener depósitos de carbonato de calcio. Entonces, eso los condiciona mucho en cuanto a los hábitats donde puedan vivir. Por ese motivo siempre están viviendo en lugares húmedos, debajo de hojarasca, debajo de troncos, son nocturnos, por el tipo de alimentación, algunos son detritívoros, otros son carnívoros, están asociados también a materia orgánica en descomposición, pero nunca vamos a encontrar directamente expuestos al sol, justamente por esa condición del tegumento. En esta foto, ya que estamos acá, fíjense, esta es la parte, el céfalo, la cabeza de un diplópodo. Fíjense, los ojos, que ahora vamos a ver qué características particulares tienen, siempre son de posición lateral. Y si son de posición lateral, están inervados, ¿por qué? ¿Qué parte del ganglio supraesofágico inerva esas estructuras? ¿El protocerebro? ¿Qué parte? Sí, el protocerebro. ¿Qué parte del protocerebro?
Los lóbulos Los lóbulos ópticos. oculares. Los lóbulos ópticos. Bien. Y ya que estamos, si tuviesen ojos medianos o celos medianos, ¿cómo estarían inervados esos ocelos medianos? Por los nervios oculares del protocerebro. Nervios oculares de posición anterior del protocerebro. ¿Eh? Bien. ¿Esto que está acá qué es? Las mandíbulas serán. Las mandíbulas. Ahora vamos a ver qué características tienen. Bueno, ahora vamos a desarrollar cada uno entonces de las características que tienen estos miriápodos, y esta yo les diría que es la más importante porque es la que algunos autores consideran como la sinapomorfía del grupo. Acá estos bichos tienen un complejo tentoromandibular. ¿Qué es eso? A ver, es un complejo que está formado por el tentorio y la mandíbula. ¿Qué es el tentorio? ¿Alguien me puede decir qué es el tentorio? ¿En qué grupo generalmente lo hemos visto anteriormente? ¿Estaba en insectos, Roxana? ¿Cómo? En insectos, sí, ¿qué es? Era donde estaba como posado el cerebro, ¿no? Claro. El ganglio cefalopático. Bien, ¿y te acordás de qué origen era? Ay, no. ¿Cuándo lo estudiábamos? ¿Cuándo lo veíamos? Cuando hablábamos de qué tipo de procesos. ¿Apoemales? ¿Cómo? No, ni idea. No, decilo sin miedo lo que dijiste recién. No sé, dije apodemales, pero ni idea. Perfecto, sí, está muy bien. Cuando hablamos de cutícula y vimos distintos procesos, vimos apodemas, y en este caso, en los insectos, esos apodemas, que son cefálicos, se imaginan y toman punto de contacto en el medio, y forman un tentorio. Ese tentorio es un endoesqueleto de origen cuticular, a diferencia del endosternito que vimos recién, que vimos en el bloque anterior, de los quelicerados, que era de origen mesodérmico. En el caso de los insectas, es todo totalmente tegumentario. Y por ser tegumentario, cuando mudan, también muda esa cutícula del tentorio. En el caso de los miriápodos, es un mix. Tiene parte de origen cuticular y parte de origen mesodérmico. Y está directamente asociado con la mandíbula. Entonces, primero vamos a ver cómo está conformado, después cómo funciona y cómo se asocia con la mandíbula. Miren en este gráfico de acá. Tiene estos dos procesos que son procesos posteriores de origen ectodérmico. Estos son apodemas cuticulares. Si es un apodema cuticular, es una estructura rígida, que no tiene movilidad. Pero tiene esta barra transversa, este brazo epifaringial y este brazo hipofaringial, que son de origen mesodérmico, que es más bien ligamentoso y con cierta movilidad. Y el brazo epifaringial particularmente es el que se va a asociar y enganchar, esto ahora vamos a ver cómo es la mandíbula, en esta apófisis de la mandíbula. ¿Y por qué esto? Porque las mandíbulas de los miriápodos tienen un problema, que no tienen músculo abductor, con B larga, o sea, el músculo que abre las mandíbulas, no tiene ese músculo. Entonces, en realidad, en vez de tener ese músculo, se asocia a estas porciones móviles, ligamentosas de la mandíbula, y entonces pueden cerrar las mandíbulas gracias a este complejo tentoromandibular. ¿Se entiende? Entonces, la ausencia de ese músculo condiciona la apertura de esto y se mueve por esta parte del tentorio que se llama swinging tentorio. Tienen un tentorio móvil. Si yo tengo que definir, es un tentorio móvil con una parte cuticular y otra parte ligamentosa de origen mesodérmico. Entonces, para producir la apertura de las mandíbulas, lo hacen en forma indirectamente, digamos. Entonces, ¿cómo se produce? Fíjense, las barras transversas, estas de acá atrás, giran hacia adelante, entonces en ese giro para adelante hacen que las
las hipofaringiales, estas de acá abajo, giren para abajo y entonces fuerzan a la apertura de las mandíbulas. ¿Se entiende eso? Se produce un movimiento de ese tentorio que hace que las mandíbulas se abran, porque en este punto de contacto, ¿sí? Va a ser la articulación con este brazo epifaringeal. Y así es como funciona este complejo. ¿Cómo está formada las mandíbulas? A ver, para entender bien su estructura. Las mandíbulas tienen una forma muy particular y distinta a lo que vamos a ver de las mandíbulas de crustáceos y de insectos. ¿Por qué es distinto? Porque está formada por dos partes. Fíjense, tienen una parte distal, que es el lóbulo natal, donde en la parte apical están las henditas y tienen lamelas pectinadas. Y una parte basal justamente, que es la placa basal. Entonces tenemos dos grandes porciones. A su vez, el área natal va a estar formada por distintas placas. Tienen la dental, la triangular, la articular, toda una serie de placas que lo van a ver después en el trabajo práctico, pero entonces decimos que son mandíbulas natobásicas, bipartitas, con dos partes, una parte basal y un lóbulo natal, donde apicalmente van a estar esas lamelas pectinadas. Pero no tienen palpo. El palpo solamente lo van a poder observar en los crustáceos. Mandíbulas de miriápodos y hexápodos no tienen palpos, y ese era un carácter también que las unía dentro de los ateloceráteos. Como les dije anteriormente, no tienen músculo abductor, no tienen un músculo que les permita abrir, pero tienen toda una serie de musculaturas que le permiten los otros movimientos. Estos otros músculos se llaman musculatura intrínseca, porque van desde la cápsula cefálica o de apodemas a la mandíbula, y tienen musculatura propia de la mandíbula. Sin dudas, la más importante es toda esa musculatura extrínseca, que son músculos más importantes y que le van a permitir la movilidad. Yo les voy a contar cuáles son esos músculos, nadie se los va a tomar, nadie se los va a preguntar, pero para que ustedes sí sepan que hay unos músculos y cómo es el movimiento de esta mandíbula. Entonces, vamos a centrarnos en este dibujito que está acá. Esto que está acá es el tentorio, ¿sí? Esa parte del tentorio, ese dibujo que vimos en la diapositiva anterior. Esto es la mandíbula, fíjense, con el lóbulo natal, ¿sí? Y la placa basal. Estas mandíbulas bien bipartitas, tentorio en el medio, y acá falta la cápsula cefálica, falta la parte dorsal y ventral de esa cabeza. En el dibujo no están presentes. Entonces, la musculatura intrínseca son dos músculos dorsales, dos músculos ventrales. Los músculos dorsales, fíjense, este es el más importante, porque va a ser el flexor de esta parte natal. Yo tiro de acá, se contrae este músculo y va a mover esta área natal con respecto a la placa basal. Y el otro músculo dorsal es este, que está acá, que está seccionado. Los músculos ventrales, que corresponden, fíjense, a los números 3 y 4, se fijan en apodemas ventrales y se dirigen. Fíjense, el 3 se inserta en la parte basal y el 4 también. O sea que la mayoría de los músculos se insertan en la parte, en lo que sería en la placa basal. Y solamente el flexor, que es el músculo dorsal, en el lóbulo natal. Y además de esos 4 músculos, tienen lo que es la musculatura intrínseca, que es un pequeño músculo que está, fíjense, por dentro, que es el propio músculo de la mandíbula, que relaciona el lóbulo natal con la placa basal. Entonces, entre toda esta musculatura
que se inserta en la cápsula cefálica dorsal, ventralmente, más la movilidad que tiene ese tentorio, ¿sí? Es lo que le permite entonces abrir y cerrar esas mandíbulas. O sea que es un complejo bastante importante, con mucha musculatura y que asegura, sobre todo ustedes piensen, las formas que son depredadoras, altamente depredadoras, necesitan una movilidad importante para sus mandíbulas. Bien, ¿qué otras estructuras tienen? ¿Qué otros apéndices tienen? Y acá es importante que ustedes vean, interpreten la forma que tienen estos apéndices que conforman el aparato bucal. Este es otro gráfico completo de la mandíbula, así lo van a tener ustedes en la guía. Este es el mango, la placa basal, esta es la placa natal, con todas esas lamelas bipectinadas, todos los dientes. Esta es la placa dentaria, la más importante para cortar y triturar. Esta es la maxila 1 y esta es la maxila 2. Fíjense cómo conservan todavía en estos bichos la forma de pata. Ustedes piensen que en un insecto, nosotros después vamos a decir que las maxilas 2 están fusionadas formando el labio, el piso de la cavidad bucal. Díganme en esta forma, en este tipo de maxila 2, ¿qué piso de cavidad bucal puede formar? Nada. ¿No es cierto? Bueno, porque todavía conservan la forma de pata. En los miriápodos que tienen diferenciadas estas tres apéndices, decimos que son trignatos. Mandíbula, maxila 1, maxila 2. Los trignatos son los quilópoda y los sínfila. Pero estos sínfila, fíjense esta maxila 2, que yo les decía en los quilópodos, miren en los sínfila. Acá tienen una forma muy parecida a lo que vamos a encontrar en los insectos. Acá sí, en la parte basal están más desarrolladas, están no fusionadas pero unidas en la línea media, contiguas una al lado de la otra, y forman el piso de la cavidad bucal. Esta estructura que te presentan los sínfila es un aparato bucal muy semejante al que vamos a encontrar después en los insectos, y como le decía anteriormente, había una teoría sinfiliana que unía a los sínfilas con los insectos, en el concepto de atelocerata, que hoy no está sustentada bajo ningún punto de vista. En el caso de estos trignatos, los quilópodas, que son los llamados vulgarmente ciempiés, que no tiene piso de la cavidad bucal, como les había dicho anteriormente, se le suma el primer par de apéndices del tronco, formando lo que nosotros denominamos forcípulas o maxilipedios. Fíjense lo grande, en el caso de estos quilópodas, el tamaño que tiene el maxilipedio, y acá, esto que está acá, ahí tienen mandíbulas, maxila 1 y maxila 2. Son enormes, tienen gran desarrollo. Y allí, en su extremo distal, desemboca la glándula de veneno. En la mayoría de los diplópodos, esas forcípulas tienen como una posición ventral, ¿sí? Y cierran esa cavidad, están por debajo de la cabeza. Pero en el caso de los escutigeromorfos, que vamos a ver, que es un orden de miriápodos que tiene todo distinto, estas forcípulas, fíjense cómo tienen posición lateral. ¿Lo ven? Acá está. No ventral, sino lateral, pero cumple la misma función. En ellos va a desembocar una glándula de veneno. Pero hay otros miriápodos que son dignatos, que nosotros vemos dos piezas, dos apéndices bucales. El primero es la mandíbula. No tenemos ningún problema, son estas mandíbulas que tienen acá, ¿ven? Estas mandíbulas, con un área basal, el área natal,
Y acá, este dibujito que vemos en el medio es el complejo, es el tentorio. Y presentan como segundo apéndice un nato quilario, que es esta estructura que tenemos acá, que presenta esta forma, que se asemeja mucho al labio de un insecto, o de un sínfila que vimos anteriormente, que algunos autores dicen que podría ser función de maxila 1 y maxila 2, que podría ser todo maxila, o maxila 1 más esternito. No importa el origen, nosotros lo que sí sabemos que tiene como, cierra bien el piso de la cavidad bucal y va a estar presente en los diplópodas, que son todos los llamados milpies, y los paurópodas, que eran ese otro grupo de miriápodos que vivían en el suelo, habitantes del suelo, que era de pequeño tamaño. Entonces, esto lo tienen que saber muy bien. Dignatos, trignatos. Con respecto a su tagmosis, nosotros habíamos dicho que en términos generales tenían una cabeza y un tronco. ¿Cómo lo presentan? Los quilópodas, los sínfila y los paurópodas. Pero en el caso de los diplópodos tienen una porción, ese tronco está un poquito más diferenciado. El primer segmento forma el cuello y no tiene apéndices. Por detrás siguen 3 segmentos, cada uno con un solo par de apéndices, como corresponde. Algunos esta parte la llaman tórax. Y a partir de ahí, del tercer segmento, que sumándole el cuello sería a partir del cuarto segmento, los segmentos se fusionan, se unen, formando diplosegmentos. Esos diplosegmentos es la unión de 2 segmentos, entonces a nosotros nos va a dar la impresión de que es un segmento con 2 pares de apéndices. Pero no es así, son 2 segmentos fusionados, donde cada uno de los cuales va a aportar un par de apéndices. El segmento anterior de ese diplosegmento va a formar el prosonito y el segmento posterior el metasonito. Entonces, algunos lo van a ver que tiene esta forma circular en corte transversal, en otros tienen como estas proyecciones laterales, pero son siempre diplosegmentos. Dentro de los quilópodos, además, esos diplosegmentos pueden ser todos iguales, como por ejemplo en el caso de una escolopendra, entonces decimos que son homónimos, esos tergitos semejantes entre sí, lo presentan los escolopendromorfos y los geofilomorfos, que después vamos a ver cuáles son, que viven en la tierra, y que además de paso ya les digo que son epimórficos, y si no pueden ser heterónomos. Acá me falta un acento, ya que estoy, heterónomos, donde hay una alternancia de, por ejemplo, tergos más anchos con más finitos, como por ejemplo en estos que son litobiomorfas, acá tienen uno finito y uno más ancho, o por ejemplo, que estén los tergitos fusionados y que abarquen de a 3 segmentos. Este es un escutigeromorfo. En el caso de cuando tienen esta diferencia entre unos tergos y otros, en general, por ejemplo, en el caso de los escutigeromorfos, es para evitar el serpenteo. Tienen un órgano muy particular que se llama órgano de Tomos-Bari, que no están presentes en todos los miriápodos, pero es no, estaba leyendo un chat que recién mandaron. Fíjense que está próximo a las antenas, ¿sí? Entre las antenas y los ojos, cuando tienen ojos. Tiene como puede ser en forma como de herradura, es una foseta abierta o cerrada, acá la pueden ver bien, donde internamente tienen estas estructuras con forma de cúpula. Fíjense acá que tiene un poro superior, donde tiene una cámara globular, y todo esto van a estar asociado a un conjunto de células sensoriales.
No está clara cuál es su función. Algunos dicen que es audición, otros higroreceptor, quimiorreceptor. No está muy claro, pero sin lugar a duda es un órgano sensorial. Entonces, como les decía, que puede estar presente o no en los miriápodos. Pero es exclusivo y característico de este grupo. El sistema nervioso es un sistema nervioso, yo les diría, bastante primitivo, con una cadena ganglionar bien desarrollada. Fíjense, con un protocerebro, con los pedúnculos ópticos, deuterocerebro, tritocerebro, y a continuación, ganglio subesofágico y la cadena ganglionar ventral. Solo en el caso de los escutigeromorfas, que presentan ojos compuestos, después vamos a ver qué estructura tienen neurópilos. Los neurópilos, ¿se acuerdan qué son los neurópilos? Cuando estudiaron el sistema nervioso central, en la primera parte de los teóricos. ¿Qué es un neurópilo en un ganglio? Yo no me acuerdo. ¿No son el conjunto de los somas neuronales? No. El neurópilo es la parte justamente central, no cortical, donde se producen las sinapsis con las células de asociación. Ustedes recuerden que en un ojo compuesto, el que ustedes estudiaron, de un insecto, por ejemplo, tienen esos pedúnculos ópticos con 3 neurópilos, con células de asociación, ¿sí? Para formar la imagen. Acá tienen 2 neurópilos. Es un ojo un poco más sencillo al que vamos a ver en los pancrustáceos. Todo ese sistema nervioso tienen que saberlo para el examen de promoción. Presentan muchas sensilas tricoideas, ¿sí? Tricoideas, recuerden ustedes que son estas sensilas con forma de pelo, tricobótrias, acá como pueden ustedes ver, de distinta variedad, pero no presentan escolopídeos, que son esas otras células que yo les decía que son mecanorreceptoras, que presentan mucho desarrollo en los insectos, que forman, por ejemplo, los órganos timpánicos, que forman distintos sensores internos que les permite saber la posición de un artejo con respecto a otro. ¿Cómo son los ojos compuestos? A ver, ¿por qué yo remarco esta diferencia con respecto a lo que ustedes ya estudiaron y vieron, un ojo tetraconado, e inclusive la variación que tienen dentro de los mismos miriápodos? Nosotros decimos que los únicos que tienen ojos compuestos dentro de los miriápodos son los escutigeromorfos, que son estos quilópodos, que suelen estar inclusive en las casas, los pueden encontrar en los baños, por ejemplo, que tienen como estas patas largas, son corredores, tienen esta parte anterior del céfalo y el resto del tronco. La mayoría de las excepciones la vamos a encontrar en los escutigeromorfos. Se dice generalmente que tiene un órgano pseudofacetado, ¿por qué? Simplemente porque no tiene la estructura de un ojo tetraconado, que se dice que son ojos facetados. A mí es un nombre particularmente que mucho no me gusta, pero como lo van a encontrar en todos los libros, los dejé igual. En los ojos compuestos tienen la unidad funcional, es una onmatidia que tiene toda una serie de elementos que acá están, que es una córnea, formado por las células cornógenas, un cono cristalino y células retinianas. Ahora, ¿cuál va a ser la particularidad? Las células cornógenas, que por ejemplo un ojo tetraconado está en una continuación de otra, acá toman, cuando ya está desarrollado este ojo, esta onmatidia, se ponen, fíjense, lateralmente. El cono cristalino, en estado adulto, pierde sus núcleos celulares. En el cono cristalino, por ejemplo, de un tetraconado, son 4 células, 4 células de Semper con su núcleo.
acá pierden el núcleo en el estado adulto, forman ese cristalino, pero son células sin núcleo. Tienen células pigmentarias a los lados y acá tienen las células retinianas, que pueden ser periféricas o centrales. Pero siempre tienen la parte fotosensible dirigidas a la parte media. Entonces, si nosotros los vemos acá, cada una de estas omatidias, que tienen esas formas hexagonales, van a tener esta conformación interna. ¿Y eso cambia algo en cuanto a la visión con los otros compuestos que veníamos viendo? O sea, ¿tiene alguna diferencia, se sabe? No, porque estos forman imagen también. Seguramente esa imagen no es como la de los insectos, primero porque los tetraconados en general, porque primero que tienen 3 neurópilos. O sea, cuanto más neurópilos, más neuronas de asociación, mejor imagen. ¿Sí? Entonces, tienen una mejor inervación. Ya partimos de esa base. Y esa estructura, primero tener un neurópilo menos, y esa conformación, el hecho de no tener un núcleo, yo supongo, no están tan estudiados, pero que no deben tener la misma visión que en el caso de un ¿cómo es que se llama? De un tetraconado. Eso sin lugar a dudas. De todos modos, la visión, o sea, el ojo tetraconado tiene mayor espectro de visión, ¿sí? Ven hasta la luz ultravioleta, pero la imagen es más difusa. Pero lo que tienen de bueno es que captan a mayor velocidad. Cualquier movimiento lo captan a mayor velocidad que el ojo humano. Tienen esas ventajas, que ven la luz ultravioleta y que captan más rápido el movimiento. El resto de los miriápodos si tienen órganos de visión, ya no son ojos compuestos, son lo que nosotros llamamos ocelos de posición lateral. Es decir, son ocelos que van a estar inervados por el pedúnculo óptico. ¿Sí? Tienen una particularidad de estos ocelos si nosotros los comparamos, por ejemplo, con los ocelos que vimos en araneídos o los que vamos a ver después inclusive en insectos. ¿Por qué? Fíjense, miren esto que tienen acá. Tienen una córnea, células cornógenas, pero que no forman una capa continua. Fíjense que estas son hasta acá y estas hasta acá. Cuando se está formando el ocelo, sí es una capa de células continuas, son células epidérmicas, pero después se retraen y quedan a los lados. No es formado, el ocelo quedan a los lados. Hasta acá es células cornógenas. Y las células retinianas, en vez de estar como en esa copa, una al lado de la otra, como vimos en un araneído, están dirigidas hacia la parte medial. ¿Ven? Están todas como enfrentadas y esa parte fotosensible queda en esta porción media. Esa es la característica que tienen. Entonces, fíjense acá la posición lateral que tienen. Esto es la parte... Este es un gráfico. Ustedes, por el aparato bucal que les describí recién, ¿ustedes se darían cuenta a qué grupo pertenece esta cabeza? A un quirópodo. ¿Por qué? Porque tiene las primeras patas modificadas, esas grandes. Exactamente. Ya empiezan a interpretarlas. Que sería un litobiomorfa ese por la posición. ¿Cómo No. me dijiste? ¿Cómo? Sería dentro de los quilópodos un litio biomorfa. No. Este es un geofilomorfo, pero no importa, después vamos a ver por qué. Porque dentro del quilópodo tenés varios. Sí, no es un escutigeromorfo. Claro. Ahí sí estamos bien. Esto es la forcípula. Y esto que está acá es un diplópodo. Entonces, fíjense cómo tienen la disposición. Pueden estar presentes o ausentes. Y fíjense mismo. Acá ven, por ejemplo, distintos ejemplos de quilópoda. Estos son ejemplos de diplópoda. En algunos diplópodas tienden a estar contiguos uno al lado del otro. Fíjense
esto que vemos acá, que podríamos decir, y es un ojo compuesto. No son ojos compuestos. Son ocelos, pero que están muy próximos uno al lado del otro. En cambio, en quilópodos en general están un poquito más separados uno con respecto al otro, pero todos mantienen más o menos la misma estructura, con células retinianas periféricas y centrales, siempre como mirando la parte fotosensible, medio como apuntando a esa línea media. Estos ojos, estos ocelos de visión, estos ocelos laterales tienen una particularidad, o sea, siempre es cutigeromorfa aparte, ¿no es cierto? Porque han estudiado cómo es el desarrollo ontogenético y cómo es el desarrollo posembrionario en las sucesivas mudas, y tienen una particularidad que esos ocelos siempre se agregan en esta porción lateral. Estos que están grises son los nuevos, cómo se van agregando con las distintas mudas, así sucesivamente. Y este patrón de crecimiento se encuentra también en Sifosura y en trilobites. Por eso, algunos autores sostienen que este tipo de ocelos serían una estructura, un carácter plesiomórfico dentro de los artrópodos. Y por el contrario, por otro lado, tendríamos los ojos compuestos de escutigeromorfo, que serían considerados como derivado de un ojo tetraconado por la presencia y un número fijo de estructuras de células que lo conforman. Y entonces, si esto sería así, tenemos que aceptar que el ojo tetraconado sería una sinapomorfía paramandibulata. ¿Se entiende esto o repito algo? Algunos autores entonces consideran que los ocelos y el tipo de crecimiento sería basal, un carácter plesiomórfico, ¿sí? Compartido con trilobites y sifosura. Y el ojo tetraconado sería una sinapomorfía de mandibulata, y en el caso de los escutigeromorfos sería un ojo compuesto derivado. ¿Y no sería homólogo al ojo compuesto de Sifosura entonces? ¿Cómo? Repetime. Entonces no serían homólogos a los ojos compuestos de Sifosura. Claro. O sea, no todos los ojos compuestos serían homólogos. Habría Claro, como distintos. Claro. Porque hay dos posiciones. O el ojo de escutigeromorfa es basal o es derivado. O sea, o a partir de un ojo compuesto tetraconado se redujo y modificó, o es totalmente distinto y es basal. Tenemos esas dos posturas según los distintos autores. Entonces, acá con estos estudios, lo que sostienen estos autores es que el ojo de un escutigeromorfo sería derivado a partir de un tetraconado, modificado a partir de ese ojo compuesto. Otras estructuras sensoriales que tenemos que no se conocen muy bien, no se sabe cómo funcionan, pero tenemos particularmente en los paurópodos este pseudóculi, fíjense que está ubicado acá, que tiene una cutícula, una córnea, esa cutícula acá forma la córnea, por debajo tiene como una cámara con un líquido y está tapizado de células sensoriales. La posición es llamativa porque uno que diría ahí es un ojo, pero aparentemente es un órgano mecanorreceptor que percibe vibraciones. Igualmente no está claro. Su antena, en el caso de estos paurópodos, son muy particulares porque ven que parecen como triflagiladas, tiene una rama dorsal, dos ramas ventrales, y entre esas ramas ventrales tiene una estructura que se denomina globulus, que tiene una función desconocida, no sabemos qué función tiene. Bien. Con respecto a su anatomía interna, no tiene grandes particulares, pero bueno, tiene un sistema
digestivo, por supuesto completo, con todas las partes que nosotros ya estuvimos viendo dentro de todos los artrópodos, pero sí va a tener una variación dependiendo del tipo de alimentación que tiene. Los quilópodos son todos carnívoros, son depredadores, en cambio, los otros son más bien, pueden ser depredadores, pero son más bien omnívoros, detritívoros, como los ciempiés, como los diplópodos. Recuerden ustedes que los quilópodos estos son trignatos y grandes depredadores. Cazan piezas importantes. Acá tienen la glándula de veneno dibujada en esta forcípula. Y en esas formas que son depredadoras, tienen desarrollado un proventrículo. Recuerden el proventrículo que ustedes lo estudiaron en el sistema digestivo de un insecto con corte citológico, bla, 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 tenían un proventrículo. Ese proventrículo siempre es la última porción del estomodeo, diferenciada con lamelas que le va a servir para terminar de triturar mecánicamente el alimento. Fíjense acá que tiene solo par de túbulos de Malpighi, ¿sí? De origen ectodérmico, porque son derivados del proctodeo. Hay toda una serie de glándulas de secreción externa. La glándula de veneno tiene un gran desarrollo y es muy importante dentro de los quilópodos, como dijimos, desemboca en la parte distal de estas forcípulas. Tienen glándulas repugnatorias, por ejemplo, en los diplópodos, un par por segmento y de posición lateral. También aparecen en algunos quilópodos. Tienen poros coxales, ven que tienen acá, con numerosas glándulas, pero que tienen liberación de feromonas, son específicas para la atracción sexual. Acá tienen un dibujito y está presente en los litobiomorfas. Otro tipo de glándulas de secreción externa son las glándulas sedicígenas que aparecen en los ínfila. Después vamos a ver que desembocan. ¿Ven como estas dos colitas que se les van acá? Que son los estilos sedicígenos, y ahí van a desembocar esas glándulas y que van a estar relacionadas con la reproducción, esa secreción de seda. Con respecto al sistema excretor, tienen túbulos de Malpighi, ¿sí? Tienen nefrocitos, tienen un cuerpo adiposo que también pueden acumular desechos nitrogenados, pero lo llamativo, bueno, lo distinto a lo que estamos viendo hasta ahora es que estos túbulos de Malpighi, al igual que en los insectos, son de origen ectodérmico. Otras estructuras que presentan, que son muy particulares y que lo vamos a encontrar también en los grupos basales de insectos, son, fíjense, asociados a los apéndices, estilos y vesículas coxales. ¿Esos son como los onycóforos? Esas vesículas coxales, que también son sacos revertibles. Sí, también, sí, pero los onycóforos no tienen los estilos. Los estilos son considerados hoy como enditas, ¿sí?, del apéndice, y esas vesículas coxales van a estar relacionadas, se supone, para la absorción de agua. Acá no se ve muy bien, pero a ver si lo agrando un poquito. Los estilos son esos chiquititos, ¿los ven? Esas como patitas chiquititas. Esos son los estilos, y ahí estaría la vesícula coxal. Esperen que me quedo. Está desfasado. Esos sacos membranosos, lo importante es que tienen musculatura extrínseca, se retraen por musculatura extrínseca, y en el caso de los estilos, como se lo dije anteriormente, son enditas. Con respecto al sistema
respiratorio, por supuesto, siempre van a dar la nota los escutigeromorfos, ¿eh? Tienen algo distinto al resto. ¿Cómo respiran los miriápodos? Esto lo tienen que saber ustedes. Los dejo con esta inquietud. ¿Me dan un minuto que me quiero calentar el agua al mate que está congelada? Así no me arruino la garganta. Caliento el agua y vengo, ¿sí? Les pido un minuto, nada más.